Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo respetuoso a los integrantes de la mesa de honor. Un saludo al señor general de división, don Walter Chacón, del Colegio Militar Leoncio Prado, y a mi compañero general de división también, Jorge Karkovich Cortelés. Quería hacer una referencia al Colegio Militar Leoncio Prado, porque el presidente de mi promoción se llama Marco Antonio Acosta Riquelme. Y él jamás fue militar. Y fue detenido el año 2006 y tuvo que pasar sus noches en la carceleta de Lima. Luego fue detenido el año 2008 por el mismo motivo y por la requisitoria de contraterrorista. Luego, en 2011, por tercera vez, Marco Antonio Acosta Riquelme fue detenido. ¿Por qué? Porque dentro de los 47 cuadernillos que mencionaba, figuraba su nombre. Pero este señor, Marco Antonio Acosta Riquelme, jamás perteneció al ejército peruano. Y tuvo que pasar, junto con la angustia de la familia, varias noches en la carceleta de Palacio de Justicia. Y no es homonimia, porque homonimia es cuando un nombre es igual a otro. No hay otro Marco Antonio Acosta Riquelme en los registros de identidad. He venido preparado para dar un discurso, pero quería traer más una conversación, algo que nazca o que va a nacer de lo que hemos estado conversando. Cuando a un ciudadano joven le pregunto qué es lo que ha visto sobre Sendero Luminoso, y a muchos les trae la memoria, y quisiera que traigan a la memoria los desfiles que hacía Sendero Luminoso dentro de los penales. ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién hizo esa filmación? Dos periodistas, un canadiense y un colombiano. Pero ¿quién fue la persona que los llevaba a estos periodistas? Era una estudiante de Derecho de la Universidad Católica, Mónica Feria Quinta, que el día que la detuvimos pudimos probar la participación dentro de la organización, porque incluso realizan un viaje a la sierra y ella aparece montando un mulo con su fusil al hombro. Luego está con todos los llamados, la llamada fuerza principal del campo, en donde matan un torete y hacen una fiesta popular. Y en esa fiesta popular todos van con su banderita roja con la olla de martillo. Una vez detenida, y pese a todas las pruebas, a los 6 meses sale en libertad. Y se va a Europa. Ella es la abogada que presenta las denuncias para que los juicios contra los terroristas llevados a cabo por los tribunales sin rostro, los fiscales sin rostro, los jueces militares, vayan a cero. Y como consecuencia de eso, a todos los que volvieron a ser juzgados, se le impuso una pena menor a la que ya tenían. Permitió la liberación de los presos. ¿Con quién estaba Mónica Feria Quinta? ¿Con qué grupo? Estaba con el marido de la camarada Elena, Jorge Durán Araujo, el camarada Hugo. Él es compañero de los tiempos de los chupamaros. Los chupamaros eran cuando eran 5, 6, 7, allá antes de que se formara Sendero Luminoso con Abimael Guzmán al mando. El doctor Marcos Ibaceta ha dicho que la estrategia actual es infiltrarse en las masas y que a través de las masas esas bases atenten contra el Estado. Pues bien, ¿por qué no debe de ser
legalizado el Movadef o el Fundeb porque defienden el pensamiento Gonzalo. Vuelvo a repetir, defienden y promueven el pensamiento Gonzalo. Los señores magistrados y los estudiantes de Derecho saben que la vida del delito, ¿no?, comienza en una fase interna, dentro de la cabeza de un sujeto, y que en esa fase primero viene la ideación, el surgimiento de la idea de cometer un delito. Los religiosos dirían que es la tentación al pecado. Luego de esa fase sigue la deliberación. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja? Pero sigue dentro de la mente del autor, hasta que finalmente pueda haber un desistimiento o una decisión criminal. Voy a cometer el delito. Esa es la fase interna donde nace el delito. Y es una fase que jamás puede ser penado. Y no puede ser penado porque el hombre es libre de pensar lo que quiera. Pero cuando hablamos del pensamiento Gonzalo, no nos referimos a esa fase interna, a esa mentalidad, sino nos referimos a toda una doctrina que promueve las acciones terroristas. Y ustedes lo pueden buscar en internet. Todavía está, porque ahora en la tarde he chequeado y todavía está. En la página de Sendero Luminoso se menciona cuál es el aporte del pensamiento Gonzalo a la Revolución Peruana. Y destacan dos cosas: la creación de la quinta forma de lucha. Creación de la quinta forma de lucha. ¿Qué significa esto? Cuando Sendero Luminoso estuvo actuando en el país, tenía 4 formas de lucha: la propaganda armada, eso de poner panfletos, pintar las paredes, etc. El combate guerrillero, a través de las emboscadas, a través de matar personas, la destrucción, el sabotaje, tercera forma, y el cuarto, el aniquilamiento selectivo. ¿Y cuál fue el aporte de Sendero Luminoso? El paro armado. ¿En qué consiste el paro armado? La combinación de las 4 formas de lucha tradicional del maoísmo para hacer que la población que no quiere nada con Sendero Luminoso también se pliegue a su forma de actuar. Ejemplo, en un paro armado salían los microbuses y los senderistas los quemaban. Si ustedes son dueños de microbuses, ¿van a salir? No. Si ustedes son padres de familia, ¿van a mandar a sus hijos al colegio cuando se declara un paro armado? No. Pues la gloria de Sendero Luminoso decía: ven, ya toda la población viene acatando nuestras órdenes, poco a poco se va a integrar a la revolución. Por eso es que Sendero Luminoso atribuye al pensamiento Gonzalo esa capacidad de involucrar a un amplio sector de la población. Y con respecto a la otra, ¿cuál fue el otro aporte? Fue la creación de la 6ª forma de expresión del nuevo poder popular. Bla, 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 bla. Suena muy largo. 6ª forma de expresión del nuevo poder popular. Y esto más o menos nos trae el análisis a cómo actuaba Sendero. Sendero se metía a una comunidad y ahí le decía: tú vas a ser el secretario comisario, tú vas a ser el secretario de seguridad, tú vas a ser el secretario de organizaciones populares, tú vas a ser el secretario de asuntos comunales, tú vas a ser el secretario de producción, tú el secretario de seguridad. Es decir, dentro de una pequeña comunidad, un caserío, ellos nombraban a sus autoridades y lo hacían públicamente. ¿Para qué? Para que la misma comunidad, cuando llegue la Fuerza Armada, le tire dedo, señale a quienes nombró Sendero Luminoso. Y es muy posible que la Fuerza Armada o la Policía Nacional proceda a su detención o a su persecución. Pasan a la segunda forma, que es el comité reorganizador. Ellos ya saben que cuando se nombra públicamente, la gente lo delata.
Y si lo delata, ponen como ejemplo, la Fuerza Armada está en contra de este pueblo, la policía está en contra de este pueblo. Por lo tanto, ya se ha nombrado la segunda forma de expresión, que es el Comité Reorganizador de Poder Popular. Y como es clandestino, nadie sabe quién es. Y va aumentando la gente y pasan a la tercera forma, que es el Comité Popular. Y cuando hay un Comité Popular es muy posible que el Estado mande una base cerca. Y cuando hay una base cerca se manifiesta la cuarta forma de poder, que se llama Comité Popular Paralelo. ¿Y qué hace un Comité Popular Paralelo? Ataca a las Fuerzas Armadas, los hostiga, le quita los alimentos, para que se aburran y se vayan. Y si la Fuerza Armada se retira, llega la quinta forma de poder popular, que es el Comité Popular Abierto. Y en el Comité Popular Abierto ya izan su trapo rojo con la hoja y el martillo. ¿Y cuál fue el aporte de Pensamiento Gonzalo? Fue la creación del Comité de Lucha. ¿Y qué es el Comité de Lucha? Consiste en infiltrarse en cualquier tipo de organización, religioso, deportivo, social, gremial, etc., y sin ocupar cargos directivos, desde el interior comenzar a hostigarlos para que sigan sus consignas. Es por eso que el SUTEP es conocido como el sindicato de los trabajadores de la educación, los profesores, y ellos ya crean el paralelo, el CONARE, ¿no? Y cuando uno se declara y hace su medida de fuerza, el otro se opone, ¿no? Etcétera, etcétera. Y es por eso que estos psicosociales, como los ocurridos en Pasco, Huancayo, y se han manifestado ahora en Huaycán, de los pistacos, ¿no?, es parte de esta infiltración. En política antes hablaba del entrismo. Entrismo significa entrar, y una vez adentro, tratar de bloquear y boicotear todo eso. ¿Por qué la Comisión de la Verdad, a través de su metodología, aumenta el número de cadáveres? Porque quiere presentar a como dé lugar que fue el Estado peruano el Estado genocida. Y hablan de que las acciones desarrolladas por la Fuerza Armada, por la policía, constituye un conflicto armado contra un partido político. Yo no sé, a ver si la banda de los destructores, en vez de llamarse los destructores, se ponen partido político los destructores. Entonces, porque ellos se pusieron ese nombre, hay que darles el estatus de partido político. Cuando nosotros sabemos que por ley, un partido político, para ser tal, tiene que estar reconocido en el Jurado Nacional de Elecciones. Ojalá que no llegue a concretarse la inscripción del Movadef o del Fundep. Bien. ¿Qué pasaría si una banda de asaltantes ingresa a un banco para robarse todo? Que sean 6, 7 los delincuentes. Y que llegue la policía y que haya un enfrentamiento. Y supongamos que la policía elimina a los 7 delincuentes. ¿Se puede calificar ese hecho como un conflicto urbano interno? ¿O es la acción constitucional que tiene que cumplir la Policía Nacional de salvaguardar el orden interno? Lo que hubo en el Perú fue la agresión de una organización criminal terrorista y la utilización de las Fuerzas Armadas, que incluso en el gobierno de la UNDE se negaba a utilizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es la reacción que tiene que hacer para salvaguardar la vida, la libertad, la democracia. Porque hay una organización criminal que llegó a ocupar casi el 70% del territorio nacional. La Constitución de la Comisión de la Verdad
Hay un artículo que se publicó en el diario El Correo de María Cecilia Villegas, ¿no? Y puso como ejemplo la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, y tenía que tener como requisito primordial, ¿no?, la imparcialidad. No tenía que tener vinculación con organizaciones políticas ni posibles conflictos de intereses. Eso no se cumplió en el Perú. 11 de los 13 integrantes pertenecían a organizaciones vinculadas con la llamada izquierda peruana. Estas personas fueron cuestionadas también en un programa Panorama, Canal 5, en base a un artículo publicado en el diario La Primera, el 31 de julio del 2006, se hizo público que el órgano de control interno de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la cual estaba adscrita la Comisión de la Verdad, pedía, a través del informe 03-2005-20581, que se debe evaluar e iniciar un proceso administrativo debido a que se encontró responsabilidad por el mal manejo de los fondos entregados a la Comisión de la Verdad. Se le entregó un monto de 3 millones, más o menos 1.200.000 dólares. 3 millones y pico, casi 4. Entre otras falacias, calificó la Comisión de la Verdad de Perú a Sendero Luminoso como partido político y a los años de violencia como conflicto interno, dándole de esta manera a Sendero Luminoso la calidad de una fuerza insurrecta en un conflicto armado. Pero peor aún, se refirió a la guerra popular, en vez de afirmar que se trataba de una organización terrorista, ¿no?, hacía referencia a los ajusticiamientos, en vez de tipificarlo como delito contra la vida o asesinatos, y a la matanza, las emboscadas, los incendios, los saqueos y otros actos terroristas, simplemente lo calificó como acciones armadas, legitimizando de esta manera la terminología maoísta utilizada por Sendero Luminoso. En la actualidad, todos aquellos que se atreven a criticar el informe de la Comisión de la Verdad son calificados como fujimontesinistas. Su presidente, el de la Comisión de la Verdad, criticó incluso al presidente interino, don Valentín Paniagua, porque Valentín Paniagua había dicho que no se le puede considerar dentro del más elemental concepto de partido político. No se puede equiparar jurídica y políticamente a Sendero con los políticos. Darle esta calificación es un absoluto menosprecio por las instituciones que se enfrentaron a esta organización criminal. Muchas gracias. Tiene una enorme ventaja sobre cualquier otro país, que es que en los últimos 40 años la única nación que venció al terrorismo sin ayuda monetaria norteamericana o europea ha sido el Perú. El Perú venció a Sendero Luminoso en un tiempo récord de 12 años a través de 3 gobiernos, y eso es una cosa de las cuales están familiarizados prácticamente todos en los Estados Unidos, y el Perú no lo hace valer ni en sus negociaciones ni en su posición internacional. Porque si lo hacemos valer y lo hacemos recordar, vamos a ser muy bien vistos, nuestras exportaciones pueden hasta subir, podemos negociar mejor nuestros tratados internacionales y evitar que se nos sospeche de ser como otros países. En los Estados Unidos ya esta es la primera página del periódico
más conocido, más circulado en los Estados Unidos, que se llama el Wall Street Journal. Por un lado ven ustedes la mitad de la cara de un senderista y la otra mitad de un soldado del Estado Islámico. Y lo que dice debajo es que el mundo debería seguir el ejemplo peruano que cundió entre 1980 y 1995. Pero este artículo no solamente salió en el Wall Street Journal, ha salido en todas partes del mundo. Esta es la versión japonesa. Y no solamente ha puesto atención los Estados Unidos, sino europeo. Aquí el Parlamento Europeo ha sacado ya 2 normas en las cuales reconoce que la victoria peruana fue la más extraordinaria que el mundo ha conocido en por lo menos medio siglo. Entonces, en estos momentos es importante distinguir nuestra situación frente a la situación de otros países. Porque las mismas personas que hoy día ya sabemos van a probablemente acompañar al señor Trump en su gobierno, son personas que han sido testigos, me consta personalmente, de nuestra victoria contra Sendero. Es probable que el próximo secretario de Estado sea el señor Newt Gingrich, quien ha dicho literalmente en el Washington Times que si los Estados Unidos siguen las políticas que el Perú siguió durante los tiempos finales, sobre todo la derrota, entre 1990 y 1992, puede acabar bien todo lo que son los conflictos en Medio Oriente. Es el caso del señor Ed Meese, que está encargado ahora por el señor Trump de ver las políticas de presupuesto. El secretario de Agricultura, si a nosotros nos interesa las exportaciones de agroindustria, se llama el gobernador Brownback, Samuel Brownback, de Colorado, que también ha sido informado durante 3 días seguidos de cómo se logró la victoria peruana. Si nosotros vemos quién podría ser en algún momento hasta el secretario de Defensa, que se llama Rudy Giuliani, él ha viajado al Perú, se ha enterado de eso, y entre otras personas yo lo he documentado sobre este asunto. Cosa, si el que el Perú funciona y hace sus cosas bien, esto no es necesariamente una mala noticia para el Perú. Muchos simpatizaban más como los Clinton. Yo soy amigo personal del expresidente, pero las cosas son como son. La mayor parte del mundo se está pronunciando más bien para políticas como son las del señor Trump, que quiere revisar la forma como se hace la globalización, y el Perú tiene una excelente oportunidad de salir mejor de lo que inclusive está ahora. Bien, la pregunta entonces es, ¿dónde están los peligros? Los peligros están en que Colombia, por ejemplo, que es el país hermano, ha decidido negociar con el terrorismo de una manera bastante distinta que nosotros. Lo que han hecho ellos es, en lugar de negociar con la gente pobre, que es lo que hizo el Perú, y asimilarlos a nuestro esfuerzo contra el terrorismo, lo que está haciendo Colombia es más bien negociar directamente con los terroristas, cosa que no hicimos nosotros, y lo ha hecho en un país extranjero, cediendo una parte de su soberanía, pues lo ha hecho en territorio cubano. Los colombianos son un país independiente, ellos mismos están todavía en conflicto al respecto, pero no debería ser la posición peruana. Por eso, por un lado, mi artículo, que está paseándose por todo el mundo, en varios idiomas, que distingue la posición colombiana de la peruana, deseándole la mejor de las suertes, sabiendo que la discusión está abierta, pero que nosotros, francamente, en 12 años, acabamos con una guerra que ellos en 52 no han podido acabar. Hago la distinción. Si ustedes quieren leer al respecto, es un documento de 30 páginas que he escrito, que tiene todos los diagramas y fotos, que le indica cómo cuando Abimael Guzmán fue finalmente capturado, no tenía un solo guardia alrededor de él, y fue solamente defendido con un palito porque no tenía armas. En otras palabras, la guerra la ganaron los pobres en el centro, en los Andes y en la Amazonía del Perú, y esto dice cómo la ganamos y lo importante que es que rescatemos esa victoria y terminemos honrando a nuestros muertos. Eso le va a dar excelente impresión a todos nuestros visitantes extranjeros, que se van a dar cuenta que en el Perú
donde puede haber problemas sociales y conflictos como en todos los países del mundo, los peruanos supieron no solamente vencer a sus enemigos y movilizar a su población, sino han reconocido a sus héroes. Eso va a caer muy bien. Los que tienen menos tiempo y les gusta la cosa ilustrada, es un pequeño documental corto de unas 15 minutos, en los cuales les voy a hacer el recorrido de lo que fue la guerra contra Sendero, de lo que fue la colaboración con los Estados Unidos, con gente que hoy día está integrando el gobierno de Trump, que reconoce esta victoria peruana, que reconoce la nueva política, que vio su renacimiento y que conviene que todos estemos enterados al respecto. En 15 minutos se lo cuento y yo les agradezco muchísimo su atención.